Bien, pues antes que nada, muy buenas noches a los presentes en esta sesión. Esta sesión, pues bueno, vamos a aprovecharla para dar una información muy importante a lo que viene siendo una estructura que, bueno, ya la mayoría sabe que se presentó en esta semana y que, bueno, pues fue la actualización del formato de planeación del 2025. En algún momento se pensaba que nada más iba a cambiar la cuestión de lo que es el encabezado, pero pues, bueno, los que ya tienen en su poder lo que viene siendo el link de los formatos, hablando del Estado de México, pues sabrán que el formato tiene adecuaciones no muy diferentes al anterior, que en este caso, pues bueno, se les va a presentar, o si es que ya se les presentaron en sus diferentes planteles, pues seguramente ya tienen un poquito de conocimiento de cómo es la nueva estructura. Si ahorita lo vamos a checar, pues vamos a darnos cuenta que no es tan diferente al anterior. Cambia un poquito en cómo se ve el formato. Y bueno, en esta ocasión, pues afortunadamente, y digo afortunadamente porque en el semestre anterior, pues sí habían dicho que se trabajaba forzosamente con Excel. Ahorita, pues bueno, creo yo, o al menos lo que hemos dado cuenta de la zona que somos, pues que se está permitiendo elegir por el formato en Excel o por formato en Word, ¿no? Entonces, bueno, ya aprovechando también, pues bueno, hemos estado trabajando con lo que viene siendo la parte de las secuencias didácticas de diferentes estados, de Querétaro y de Sonora, incluso hasta ahorita estamos trabajando también con un formato de Michoacán, y pues esos formatos no son muy diferentes al anterior. De hecho, pues bueno, eh, creo que el del Estado de México es el que como que lo enredan más y que desafortunadamente eso complica un poquito en el desarrollo de la planeación. Pero vamos a aprovechar un poquito para hablar al respecto. Pero bueno, para poder entrar a ese tema, pues vamos a hablar de lo que viene siendo la secuencia de lo que habíamos organizado. Recordarán que en la primera sesión, pues bueno, fue una sesión de encuadre, donde ahí nada más hablábamos de lo que estábamos proporcionando nosotros como información y de lo que, bueno, en su momento dijimos que la intención de haber creado una sesión o más bien un curso diseñado para los docentes de educación media superior, enfocada precisamente en lo que es el marco curricular común de educación media superior y que, bueno, de acuerdo a lo que se ha escuchado en la cuestión de qué va a pasar con este marco, pues creo que si se dieron cuenta o si se han escuchado lo que vienen siendo las personas que dirigen, pues la intención es que se quede y que literalmente sea nada más hay unas que otra WAC que difiere. Bachillerato tecnológico también hay otras WACs que no se dan bachillerato general, si son iguales o idénticas en todo lo que respecta, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, creo que hubo un pequeño problema con la conexión, pero bueno, ya estamos de regreso. Eh, a ver, permítanme tanto. Entonces, hablando un poquito ya más rápido de lo que habíamos comentado hace un momento y que desafortunadamente por la conexión de internet se trabó un poquito lo que viene siendo la, lo que estábamos transmitiendo. Entonces, el curso pues, está destinado para los de educación media superior. Este curso que nosotros estamos generando para ustedes, pues es con la intención de que se vaya dando paso a paso el marco curricular común. Comentando un poquito, bueno, nada más repitiendo un poquito lo que a lo mejor estábamos mencionando hace un momento, es que este marco curricular va a quedar y que nada más difieren entre bachillerato tecnológico y bachillerato general, una que otra UAC, no son todas, al menos hay como ocho que son, si no es que a lo mejor hasta las 10 WACs que son base en cualquiera de los dos, solamente hay tres o dos, o dos WACs que son diferentes y que no se dan en los mismos sistemas, ¿no? Pero eso, bueno, pertenece a lo que se le conoce como currículum extendido, ¿no? Entonces, siguiendo esa secuencia, pues bueno, a lo largo de lo que viene siendo estas sesiones, vimos un poquito de la estructura de la planeación,
cómo se desarrollan las planeaciones, cuál es su estructura principal y pues cómo se empezaba a llenar ese formato. El día de hoy hablábamos de que todas las planeaciones que hoy en lo que vienen siendo los directivos de los diferentes planteles a los que asistimos siempre nos han pedido es trabajar sobre una metodología activa. Y pues bueno, metodologías activas hay muchísimas. Y pues más que nada la metodología activa es como la forma en que vas a dar la clase. Hay cosas que dentro de lo que viene siendo nuestra propia práctica docente ya tratamos, es decir, ya realmente siempre hemos aplicado una metodología. Sin embargo, es importante conocer qué tipo de metodología se está manejando para que si en su momento en tu planeación la tengas que plasmar, sepas a qué metodología te estás refiriendo, sepas cómo la estás manejando y sobre todo sepas que pues, realmente estás cumpliendo con esa metodología activa. ¿Por qué le llaman metodología activa? Simple y sencillamente es porque el estudiante ya va a estar siendo un participante activo de la clase. Es decir, por lo regular en una metodología tradicional, el que habla es el docente, el que explica es el docente y el alumno solamente recibe lo que viene siendo la parte de la información. Es decir, solamente transmitimos un mensaje y pues literalmente la clase se vuelve un monólogo. Ahorita se está tratando de que la metodología activa sea un diálogo entre el docente y el estudiante, pero donde la mayor participación o el mayor protagonismo se lo lleve el estudiante. Y se le llama activa precisamente porque es una metodología que hace que el alumno no sea un protagonista pasivo, es decir, no sea solamente un receptor de información, sino que literalmente sea alguien que pueda interactuar con el docente. Con esto no quiere decir que el alumno es el que dirija la clase, sino que al contrario, al participar, la clase se vuelve un poquito más interactiva, más dinámica y en este caso, pues el aprendizaje, o más bien desde el proceso de enseñanza, el aprendizaje se pueda llevar de una manera más dinámica. Y al menos aquí en este momento, pues les quiero presentar al menos 16 fichas o 16 metodologías activas que vuelvo a repetir, hay más, algunas que ya son conocidas, otras que a lo mejor es la primera vez que las escuchas, otras que empiezan apenas a, pues literalmente a aparecer, otras que son exclusivas de algunas que otra carrera, perdón, de alguna que otra UAC. Entonces, no quiere decir que son únicamente estas 16, las que le estamos presentando, las que queremos presentarles en estos momentos, son parte de lo que es una metodología activa y pues nosotros consideramos que estas 16 son dentro de lo que cabe, pues las más principales, las más comunes, las más populares y que, vuelvo a repetir, posiblemente ya las trabajas dentro de tu planeación, posiblemente ya sabes cómo es su estructura o ya utilizas la estructura, pero a lo mejor lo que no sabías era el nombre, ¿no? Y que en algún momento cuando se te preguntara, pues estás al pendiente, más bien estás cumpliendo lo que viene siendo con una metodología activa. Entonces, pues bueno, vamos a empezar en orden porque si se dan cuenta en este pequeño drive que les estoy compartiendo en pantalla, se dan cuenta que lo que viene siendo el cómo están ordenadas las progresiones, perdón, las metodologías, están pues literalmente en desorden. Pero aquí está la primera. Y la primera, perdón, la primera metodología activa es pues una que se conoce como visual taking, ¿vale? Esta metodología activa es una metodología que desde el punto de vista experimentado, más bien de la experiencia propia, es una metodología que se utiliza mucho para transmitir lo que viene siendo el mensaje hacia los alumnos a través de un dibujo, a través de algo que podríamos decir que el estilo de aprendizaje que aquí podría ser el más popular dentro del aula, pues viene siendo la cuestión de lo visual. Y pues por lo tanto, tratas de conectar al alumno de una manera dinámica a través de lo que está observando. Y en este caso, pues bueno, pues prácticamente una imagen, le estás tratando de dar una definición dentro del aula, no sé, a lo mejor un mapa mental, a lo mejor
un retrato o algo que quieras transmitir al alumno, no tanto con palabras, sino en este caso con dibujos. Y pues literalmente, ¿qué hace el alumno en esos momentos? Pues es pensar. Tú le puedes poner una imagen que se te ocurra dentro de tu clase, y dentro de esa imagen empezar a dar la clase. Y bueno, ahí pues, prácticamente quien sabe utilizar o utiliza este tipo de metodología activa, pues está transmitiendo a través de una imagen lo que viene siendo o lo que viene plasmando como su clase. Por ejemplo, en este caso, ahorita que yo les estoy mandando la información desde una captura de pantalla, o más bien desde una transmisión de la pantalla, en este caso de la computadora que estoy utilizando, pues viene siendo parte de ese visual thinking. ¿Por qué? Porque literalmente esta transmisión de la imagen pues les está dando a conocer pues este tema. A lo mejor la diferencia que viene siendo precisamente la metodología es que ahí estamos hablando precisamente ya de dibujos. Aquí pues no podemos decir que es esta metodología porque pues, lo que le estamos transmitiendo no solamente son dibujos, sino también letras. Entonces, por visión como tal, no estás transmitiendo el aprendizaje, sino lo que por ahorita estamos transmitiendo, pues bueno, es también letras, ¿no? Lo ideal es que sea la pura imagen, y pues yo creo que esa parte la han aplicado mucho en la cuestión de, bueno, lo que más se ha visto es en las habilidades socioemocionales, ¿no? De repente pones un emoji y ese emoji pues dice bastantes cosas, ¿no? Dependiendo del tipo de emoji, o hoy en día pones muchos aparte de los memes pasan por este tipo de metodología. El meme es una metodología o es una forma de aprendizaje que se maneja mediante esta metodología. Y esta metodología, pues el objetivo principal es que el pensamiento se vuelva parte de lo que viene siendo la clase, y que el alumno pueda organizar sus ideas. Entonces, esta herramienta o esta metodología hace que el lenguaje sea visual, pero sea transmitido pues de manera oral. ¿Por qué? Porque pues, literalmente al ver la imagen, pues está viendo la imagen, pero como estás queriendo que en esa participación te diga lo que está observando, pues literalmente va a narrar lo que él observa y va a desarrollar lo que es su creatividad, porque no todas observamos lo mismo, ¿no? A veces cuando vamos a una sesión o estamos en una sesión de psicología, pues ahí nos presentan a veces dibujos que para algunos docentes, cuando de repente nos dan las clases de de la emoción, pues para algunos docentes es una cosa, para otros es otra, porque estamos transmitiendo una metodología que en este caso se le conoce como visual thinking, ¿vale? Entonces, esta es una metodología activa, y sus características, pues bueno, es que se basa principalmente en un lenguaje gráfico. Les vuelvo a repetir, seguramente algunos de ustedes ya siempre ha empezado con una imagen y le pregunta al alumno, ¿qué observas? ¿Qué te define eso? A lo mejor una problemática o una imagen con la que quieres iniciar tu clase, y estás utilizando esta metodología activa. A lo mejor el detalle aquí es que no sabías el nombre de la metodología activa. Y con esto, pues bueno, en algún momento puedes claramente decirle al directivo que te está visualizando la clase, o en este caso inclusive hasta al asesor técnico pedagógico que de repente llega a lo que viene siendo ver tu clase, pues puedes argumentarle claramente qué tipo de metodologías, ya no solamente dar la clase, sino inclusive volverte un poquito más metodológico, si podemos llamarle así a nuestra clase, ¿vale? Posteriormente hay una que también hemos utilizado, también esta fue muy famosa, o no fue muy famosa, fue muy usada durante la pandemia. Y a lo mejor, pues bueno, independientemente que es más utilizada para las cuestiones presenciales, y es como que una combinación mixta de que se hace presencial y a la vez en línea. Flipped Classroom o aula invertida en español es una de las metodologías que precisamente hace ese proceso de que el alumno repase parte de la información, llegue al aula, y ya que una vez que hayas repasado esa información, tú puedas empezar desde algo que ya revisó previamente. Este tipo de metodología, a pesar de que es activa, pues esta parte, esta metodología como que es un poquito difícil a veces de llevar a cabo, porque, pues bueno, te lo acabo de comentar, el alumno tiene que revisar previamente lo que viene siendo el proceso, ¿no? Es decir, el alumno tiene que empezar
asimilando parte de la información. El detalle está que si el alumno no hace tarea, que si el alumno no le gusta leer o que si el alumno no le gusta investigar o que la cuestión característica del aprendizaje o del autoaprendizaje no es parte de él, esta metodología, aunque la quisieras aplicar, tiene ese riesgo de que el alumno no haya revisado. Y pues sabemos perfectamente que hay alumnos que te ponen miles de pretextos. Es que maestro no tenía internet, es que maestra no tenía esto, es que maestro... Entonces esta metodología, a pesar de que trata de ser activa, tiene ese pequeñito detalle, ¿no? O esa desventaja, que si tu grupo no es, no, su característica del grupo no es que le guste atender previamente información o que haga la consulta de la información que previamente le estás dando, esta metodología pues sale de contexto, ¿no? Así como también esta metodología trata de darle continuidad a lo que el alumno ya vio. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le das un archivo, le dices que lo revise y cuando llegue a clase te sales ahora tú como docente del tema y pues no le das como que esa pauta a lo que ya investigó y le dices, ¿te acuerdas que en el manual tal, en la página tal, venía tal cosa? Y de repente tú empiezas a dar el tema, no te estás saliendo del tema, pero ya no estás basándote en el archivo o en los archivos que él consultó, también de esa parte, pero ahora por parte del docente, pues también se pierde esa cuestión de la metodología del aula invertida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues el aula invertida, una desventaja es por el alumno, pero también otra desventaja puede ser el docente. Si el alumno no revisó, se perdió el aula invertida. Si el docente se salió de la consulta de los archivos y aunque es el mismo tema, el alumno no sabe de qué le estás hablando, de la información que tuvo que haber revisado. Es decir, si de repente dices, recuerdan, hay videos que dicen sobre esta información y de repente el alumno dice, pero pues, ¿cuál? O sea, sí entiendo que es el mismo tema, pero ¿de qué video me habla si ese video ni siquiera lo vimos? Entonces, pues ahora el problema fue el docente, el que no siguió la aula invertida. Entonces, con el aula invertida, ¿qué quiere decir? Que sí, es una revisión previa, pero como docente también te tienes que basar en ese documento que has utilizado para que sea tu aula invertida. Entonces, digamos que aquí la metodología activa tiene que ser muy clara, muy precisa y sobre todo tiene que tener una línea, ¿no? No te puede salir ni tú ni el estudiante de la cuestión temática que se quiera revisar y de los archivos que en algún momento pues tú hayas mandado para revisión previa. Y se le conoce como metodología activa porque pues en ese momento la clase cuando llega, o más bien el alumno cuando llega a clase, pues ya te basas en darle la revisión, o más bien en darle la, el análisis a lo que viene siendo la información, pero ya de una manera más rápida, porque ya no tienes que leer, porque ya puedes preguntar directamente, oye, ¿te acuerdas lo que viste en tal parte? Y pues ya como que la clase se hace un poquito más dinámica y a su vez, pues bueno, ahorras parte del tiempo, ¿no? Aquí sí podría aplicar en el marco curricular de una manera más, pues digamos, si la quieres aplicar de una manera más directa a este nuevo modelo educativo, porque pues sabemos perfectamente que es por progresiones y hay WACs que las progresiones son muchísimas. Entonces, y recordarán ustedes que tu plan de estudios o tu programa de estudios, perdón, se maneja en dos tipos de tiempo o está dividido en dos tipos de tiempo. Uno que se le llama, que se le conoce como mediación docente y el otro que se le conoce como estudio independiente. Y pues cuando tú cuentas las horas de tu programa de estudios en la mediación docente, le estás quitando 4 semanas a lo que viene siendo el desarrollo del semestre. ¿Por qué? Porque esas 4 semanas no es que no hagas nada como docente, es como la parte que le corresponde al estudiante también hacer algo para poder aprender. Y ahí se le conoce como estudio independiente y pues esta actividad o esta metodología trata del estudio independiente. Digamos que aquí entra lo del estudio previo, ¿vale? Si vemos una tercera metodología, es una que pues a lo mejor seguramente muchos hemos aplicado, el famoso aprendizaje basado en problemas y pues uno que se parece mucho a el aprendizaje basado en problemas, también el aprendizaje basado en retos. De hecho, hablando de su estructura propia,
tiene muchas similitudes entre sí. Son estrategias que al alumno pues lo tratas de involucrar en el proceso y al momento de involucrar en el proceso tratas de que pues transmitirle el mensaje a través de un problema o bien de un reto. No sé, a lo mejor decirle una problemática que se ve en la vida cotidiana y que durante el planteamiento de ese problema pues pueda verificar de qué manera se puede resolver. Evidentemente utilizando sus conocimientos, lo que va aprendiendo a lo largo del proceso, lo que necesita para poder llegar a la solución y pues ese aprendizaje está basado en un problema propio del área. Un ejemplo, a lo mejor puede ser que el aprendizaje basado en problemas se utilice en matemáticas y pues literalmente matemáticas no se aprende con que tú le estés dando la clase en un pizarrón y estés explicando el desarrollo de un problema. Realmente el alumno ahí aprende más el practicándolo. Y pues bueno, ¿cómo se practica? Pues resolviendo precisamente problemas. Entonces, este aprendizaje basado en problemas, pues trata de que el alumno sea el que dé la iniciativa para darle solución al problema y pues no resolverle todo a lo que viene siendo el alumno en clase, ¿no? También en algunas áreas o en algunas WACs, pues problemáticas sociales, ¿no? Por ejemplo, en ciencias sociales puede haber problemáticas que tengan que ver de características sociales y que pues evidentemente le dices al alumno, ¿y tú qué harías? A ver, tienes este problema, se te presentó tal situación, a ver, prácticame cuál sería tu solución. Y ya en cuanto a su solución que te vaya dando, pues obviamente tú le vas moderando la información de tal manera que él reconozca que requiere analizar la información, sintetizar la información y sobre todo que la información que él tenga la comprenda de tal manera que pueda inclusive hasta desarrollar sus habilidades propias. Y el aprendizaje en retos, pues bueno, no es por eso van juntas, o más bien son muy similares entre sí. ¿Por qué? Porque literalmente un problema al final de cuentas también es un reto. Entonces, pues digamos que el aprendizaje basado en problemas y basado en retos tienen muchas similitudes entre sí. La única diferencia es que a lo mejor el problema ya se le ve la posible solución y el reto pues literalmente no se le veía forma, o más bien la solución tiene que ser muy abstracta, ¿no? Digamos, un problema sí puede tener a lo mejor una solución muy bien observable y en el caso del reto, pues bueno, a lo mejor puede ser como está en la imagen, ¿no? A lo mejor puede ser como un caminito donde un ratón tiene que llegar a su comida y pues ese es un reto. No es como tal un problema, más es un reto que al final de cuentas se transforma en un problema porque el ratón tiene que caminar hacia su comida. Entonces, por eso podemos decir que tienen la misma característica, pero pues bueno, está vinculado de diferente manera. Eso se utiliza mucho o se ha utilizado mucho en el aula y en estos momentos, pues bueno, así es como se podría conocer el aprendizaje basado en problemas o bien basado en retos, ¿vale? Si tenemos una cuarta metodología activa, esta cuarta metodología activa es una metodología que hay cosas que no se aprenden más que haciéndolo para otras personas. Por ejemplo, a veces como docentes, o en mi caso, pues yo siempre he dicho que un alumno puede aprender más enseñándole a otro. Si yo le enseño al alumno, puede aprender, pero si yo lo vuelvo un mentor de otro alumno, donde dentro de esa mentoría, una estrategia que viene siendo dentro del aula, hago que ese alumno que es muy bueno en el área de matemáticas, un ejemplo, pongo ese ejemplo de matemáticas porque, bueno, yo soy del área de matemáticas y pongo como tal lo que mi experiencia puede dar. Ese alumno, pues bueno, al momento de dirigir la clase y darle lo que viene, más bien, perdón, no dirigir la clase, ayudar a los compañeros a resolver tal problema, es un aprendizaje basado en servicio. ¿Por qué? Pues porque literalmente el alumno está aprendiendo enseñándole a otros. Y pues muchas veces nos han dicho, inclusive cuando pasamos por la universidad, algunos docentes nos dicen esa parte, ¿no? A veces también puedes aprender enseñándole a otras personas. No necesariamente tienen que enseñar forzosamente a ti, sino también tú enseñas a otros y hasta inclusive hay unos que aparentemente pueden llegar a aprender más. ¿Por qué? Porque pues estamos más basados en la acción que simplemente en el desarrollo de un problema. Entonces, este aprendizaje en servicio es una propuesta educativa que pues combina procesos de aprendizaje de una manera más aplicativa,
donde pues literalmente eres participante del aprendizaje y pues literalmente tú mejoras con el proceso, ¿no? Y ahí es donde inclusive a lo mejor muchos de nosotros como docentes que somos de formación universitaria, el aprendizaje que se nos da dentro de la docencia es un aprendizaje basado en el servicio, porque a lo mejor muchos podríamos ser ingenieros, como es mi caso, ¿no? Que yo en este caso tengo ingeniería, pero no tuve una formación como tal para la docencia. Pero cuando en el momento de que me vuelvo docente me doy cuenta cómo se transmite o cómo se enseña al alumno, pues también yo estoy aplicando el aprendizaje basado en el servicio. ¿Por qué? Porque la pedagogía para mí la aprendí basada en enseñarle a alguien lo que yo aprendí de matemáticas. Ese fue el aprendizaje basado en el servicio y que aquí entra mucho lo que son las WACs del ámbito de formación socioemocional. Educación para la salud sí se aprende como tal, a lo mejor enseñándole una buena alimentación, en el caso de hábitos saludables, a lo mejor sí se aprende enseñándole el esquema o más bien las reglas de un deporte en actividades físicas y deportivas, a lo mejor se aprende orientándolo a ser un ciudadano, un ciudadano con valores en la parte de participación ciudadana, pero si no lo practica, si no entra en el servicio, pues a lo mejor sonará muy bonito los valores que le hayas enseñado, las reglas de un deporte que haya practicado, o en este caso la cuestión de tener un hábito saludable. Está muy bien la información, pero si no la aplica ya en un servicio, pues ya literalmente el aprendizaje se perdió. Es como nosotros, ¿no? Si en algún momento estamos aprendiendo a desarrollar una planeación, un ejemplo aquí en este momento, en este curso, pues sí, está muy bonito que te den la información y todo, pero si yo trato de aplicarlo después, el aprendizaje en el servicio se está dando porque pues, literalmente no solamente queda como información, sino también se plasma en la cuestión práctica. Y ese es el tipo de objetivos que tiene este tipo de aprendizaje, que todo sea más de un sentido práctico, en una situación donde se comprenda realmente la importancia del contenido, donde pues literalmente se generen un espacio de reflexión, donde se genere una cuestión de inclusive hasta, puede ser que en el momento tengas que debatir, no, no, esto se hace así, no, mejor esto así. ¿Por qué? Porque pues los servicios pues también podemos clasificarlos en diferente forma, ¿no? Pero bueno, eso ya depende del grado de aprendizaje, pues el servicio se puede ampliar tanto se quiera, ¿no? Y pues bueno, aquí ya empiezan inclusive las características propias de lo que viene siendo el servicio, ¿vale? Una quinta metodología, en este caso podríamos ver por acá lo que viene siendo las comunidades de aprendizaje. Estas comunidades de aprendizaje son lo que nosotros, si lo vemos un poquito más en el sentido de los docentes, son lo que vendría siendo el trabajo colegiado. El trabajo colegiado sería una comunidad de aprendizaje, aunque no necesariamente lo hace ser una comunidad de aprendizaje porque pues yo le llamaría hoy en día al trabajo colegiado a veces como que una comunidad de lectura, porque pues nada más a veces te la pasas leyendo y leyendo y leyendo y no queda nada en concreto y pues ese trabajo colegiado se volvería una comunidad de aprendizaje cuando no solamente se trate de leer, sino también de aplicar y que a lo mejor en algún momento tengas que generar un producto durante el trabajo colegiado, pero un producto propio de tu práctica, ¿no? No un producto de un resumen o de una exposición de un texto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso no sería una comunidad de aprendizaje, ¿no? Ahí literalmente solamente estás cumpliendo con un trabajo colegiado. Sería comunidad de aprendizaje cuando a lo mejor esto que estamos haciendo, ¿no? Ahorita se generó un grupo en WhatsApp y dentro del grupo de WhatsApp se está compartiendo esta sesión, se está compartiendo el link en Facebook y estamos generando una comunidad de aprendizaje porque tanto el Centro de Capacitación y Servicios Educativos en el que ustedes están ahorita siendo parte de este tipo de proceso, se está generando la comunidad porque pues, literalmente lo que tenemos la intención no nada más es darle lectura a los documentos, sino que ustedes aprendan cómo se desarrolla el proceso de un marco, de una planeación didáctica de un marco curricular. Eso es una comunidad de aprendizaje, donde la intención no solamente es transmitir la información, sino que también la persona que lo recibe lo entienda y mucho mejor lo aplique.
Entonces, esta es una metodología activa que si lo haces en un salón de clases, créanme que ese salón de clases sería un salón de clases ideal. ¿Por qué? Porque literalmente todos quisieran o llegarían a aprender a lo que viene siendo la sesión. Tenemos una sexta, en este caso, esta sexta que a lo mejor ya es un poquito, pues ya de poco a poquito empieza a ser desconocida o poco conocida para algunos, a lo mejor unos pues ya como tal. Y esta se conoce como la Escuela de Conocimiento y que lleva el nombre aquí medio extraño de Kukapas Kolan, que en este caso, pues bueno, es una metodología propia de un autor sueco, donde pues literalmente aquí está hablando de la cuestión o el diseño de una secuencia, como un algoritmo, como un proceso de que el alumno va a aprender en base a subiendo, pues sí, subiendo la dificultad del aprendizaje, no saliéndose del tema, no saliéndose de lo que viene siendo la intención de la clase, pero sí dando a entender que va a subir ciertos peldaños y que no te puedes pasar al siguiente sin haber visto lo anterior. Digamos que este tipo de metodología es la metodología del marco curricular común, donde se habla de una metodología, perdón, de una planeación por progresiones. ¿Y qué es una planeación por progresiones? Pues es una secuencia desde, o se cree, o se piensa más bien, que las WACs están ordenadas desde el conocimiento más básico hasta el conocimiento más complicado durante cada semestre. Por ejemplo, ahora a los que les toca dar lo que vienen siendo temas selectos de matemáticas uno, ciencias sociales 3, deben de empezar desde lo más sencillo hasta lo más difícil, pasando desde una progresión uno hasta una progresión 12 sin poderse saltarse en ellas e incluso sin poderlas juntar, que ahí, bueno, relativamente es el debate que hay, ¿no? Como que no se pueden juntar si hay algunas que se parecen, sí, pero al final de cuentas es un escalón del proceso del conocimiento o es un escalón de tu aprendizaje y pues no lo puedes juntar porque el alumno en inglés, por ejemplo, no le puedes, o aparentemente en la UAC, te dice que le tienes que enseñar primero una parte, no sé, a lo mejor los verbos para poder generar las oraciones. No les puedes dar a que haga oraciones si no conoce los verbos regulares y irregulares, ¿no? Es un ejemplo porque, bueno, al final de cuentas no soy como tal de esa área, pero me he dado cuenta que las progresiones sí marcan pautas donde hay una más sencilla que otras. Hay otras que sí están un poquito enredadas, ¿no? Pero que si lo analizamos desde la taxonomía de Bloom, sí como que van en esa secuencia. Y esta metodología trata de hacer o de dar a entender que por ahí es donde nació el marco curricular común basado en las progresiones. Y pues bueno, aquí nada más para ir cerrando lo que viene siendo de las metodologías activas, les digo, hay muchas, pero tampoco es cuestión de poderles dar como tal todas así como una embarrada, porque pues al final de cuentas ustedes la que más les guste o la que más adecuada vean para su asignatura o para su WAC es la que ustedes dirían, con esta me quedaría, ¿no? Esta que está aquí, que se conoce como el aprendizaje basado en proyectos, es la que hoy en día se está como que combinando, o más no combinando, más bien, como que está teniendo la intención de que el marco curricular común lleve como ese caminito. ¿Y cuál es ese caminito? El aprendizaje basado en proyectos. Aunque ahorita dentro del marco curricular común, realmente el nombre que se le quiere dar es el aprendizaje, más bien, perdón, el famoso proyecto STEAM, que bueno, a lo mejor difiere un poquito cuando decimos aprendizaje basado en proyectos de lo que es el aprendizaje por la metodología STEAM. ¿Por qué difiere un poquito? Porque la metodología STEAM está generando la unión de al menos 5 enfoques diferentes del conocimiento, que en este caso es la ciencia, las matemáticas, la tecnología, el arte, donde ahí se juntan lo que viene siendo esas áreas y se genera un proyecto. Y aquí el aprendizaje basado en proyectos, pues necesariamente también puede ser basado nada más en una UAC, ¿no? Aquí podríamos, esa cuestión diferir. Sin embargo, siento que cuando haces una metodología, este aprendizaje basado en proyectos, en vez de volverlo único en tu WAC, lo combinas con otras WACs, probablemente
el formato o la forma de lo que viene siendo la parte de lo que es la unión de todo el proyecto, hasta resultaría ser un poquito más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues puedes decir, si yo soy de ciencia, puedo evaluar esta parte. Si yo soy del área de matemáticas, puedo evaluar esta parte. Si yo soy del área del arte o de las emociones que también pueden entrar, puedo evaluar esta parte. Si yo soy del área de la tecnología, esta parte. Y ese proyecto se puede evaluar desde al menos 5, 6 o a lo mejor inclusive un poquito más de wax. Aquí lo complicado es que pues, ese es un trabajo colaborativo donde los docentes pues tienen que, en esta metodología activa, tienen que involucrarse de todas las WACs, generando un solo producto, generando un solo proyecto y no perdiendo la visión de ese proyecto. Los que a lo mejor ahorita han participado en muchas partes, pues bueno, se darán cuenta que que se está intentando hacer que la metodología STEAM entre de lleno en el marco curricular común y sea una forma de evaluar de una manera más sencilla al estudiante. ¿Se puede? Sí se puede, porque en este caso nosotros como docentes de la región oriente intentamos esta parte de aplicar la metodología STEAM y la metodología STEAM, que es un aprendizaje basado en proyectos, sí facilita un poquito la evaluación. Y digo un poquito porque al final de cuentas no te puedes salir del tema, no te puedes salir de tus progresiones, no te puedes salir de tu WAC, pero sí puede haber herramientas para que tú en algún momento puedas interactuar con los estudiantes de una manera más dinámica, de una manera que no entreguen tantas tareas e incluso tú como evaluador, pues prácticamente te estás ayudando de tus otros compañeros de WAC. El detalle aquí es que quién sabe si los demás compañeros quieran realmente colaborar de esa manera. Aquí depende mucho de eso, ¿no? A veces el trabajo en equipo, tanto como docentes, si en los estudiantes a veces es complicado, a veces en los docentes como adultos también llega a ser complicado, y eso, pues bueno, el aprendizaje basado en proyectos, que lo puedes volver una metodología STEAM, pues puede funcionar siempre y cuando todos realmente le echen ahora sí que todos hagan su papel en esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí podemos involucrar un ejemplo, ¿no? En el caso del proyecto STEAM que nosotros elaboramos, se involucró al maestro de la UAC de ecosistemas, se involucró al maestro de pensamiento matemático 3, se involucró al maestro de educación para la salud, se involucró al maestro, bueno, a los maestros de en este caso para bachillerato tecnológico de perspectivas laborales, se involucró al maestro de ciencias sociales y se involucró al maestro de humanidades. Y esos 6 maestros pudieron generar un proyecto y en ese proyecto lo vieron desde puntos de vista diferentes, pero que al final de cuentas fueron parte de ese rompecabezas de ese proyecto. ¿Fue complicado? Sí, sí fue complicado. ¿Por qué? Porque pues de repente si no haces el papel que te toca desde tu WAC, pues bueno, resulta ser un poquito complicado su desarrollo. Por ejemplo, el tema que nosotros desarrollamos fue a lo mejor un tema que es muy conocido por nosotros como docentes, pero a lo mejor como estudiantes para ellos es nuevo, y fue la cuestión de la captación pluvial. La captación pluvial pues lleva un proceso, ¿no? El proceso literalmente de la captación, pero también el proceso químico que necesita la captación para llegar a ser filtrada. Y de ahí pues el proceso de contar la cantidad de agua, que realmente el tiempo se dé, la cuestión de la tecnología, la cuestión de la conexión, en este caso, que se necesita para hacerlo. Todo eso llevó al alumno a preguntar a todos los maestros. Al de ecosistemas, pues preguntarle qué era el proceso, ¿no? Al de matemáticas, cómo se analizaba los recipientes para que el recipiente tuviera las suficientes dimensiones para que no se atascara de agua. Y entonces ahí empezó esa parte donde el estudiante se motivó porque pues era un problema que le llamó la atención, sí le llamó la atención, y que al final también se les dificultó un poquito porque tenía que saber de todas las materias. Y ahí fue donde el alumno se dio cuenta y dijo, o sea que no las WACs que me dan los maestros, aunque son individuales, ¿realmente puedo juntarlas? Sí, sí se pueden juntar en este aprendizaje basado en proyectos. ¿Vale? Y pues bueno, les vuelvo a comentar, hay otras metodologías, por ejemplo, como esta de diseño de dibujo, gamificación, que es para juegos,
el aprendizaje colaborativo, que es el aprendizaje en equipo, el aprendizaje cooperativo, que es también, son dos tipos de diferente forma, ¿no? Porque el colaborativo es como hacer todos exactamente casi, o sea, de trabajar literalmente todos en lo mismo, y el cooperativo como es delegar, ¿no? Tú haces esto, y al final todos nos juntamos para que en conjunto hagamos algo. Entonces, sí difiere un poquito entre cooperativo y colaborativo por la situación de cómo se lleva la temática. Basado en problemas, ya lo vimos, unidades integradas, aquí tiene que ver mucho con el tipo de marco curricular que es. Recuerden que el marco curricular es formación integral, donde literalmente todos son importantes. No puedes dejar afuera ninguna WAC porque todas las WACs se manejan por todo. Metacognición, que tiene que ver con procesos, pues ya literalmente de estilos de aprendizaje. Ambientes y rincones, que tienen que ver un poquito parecido a la gamificación. El aprendizaje basado en investigación, y pues bueno, hay algunos que bueno, para la cuestión del tiempo que tenemos, pues sí, ahí podrías tú irle checando, verificando cómo son estas metodologías activas. Nosotros les presentamos al menos 16 porque pues les vuelvo a repetir como que son las más populares. Y decimos populares entre comillas, ¿no? No son únicas, hay alguna que se conoce como asamblea, aquí no está como tal, pero también son parte de lo que viene siendo esta parte de metodologías activas. Hay otro que se conoce como café literario, hay otros que se conocen como debates. Entonces, hay muchas más. Aquí nada más les presentamos las 16 que pensamos nosotros que son las más comunes. Está la 5E, está la 7E, está la 3E, que es de las que más se piensa en la cuestión directiva, que a veces es la única que existe y esa metodología activa es la eficaz, pero realmente hay más metodologías. Pero bueno, eso ya es cuestión de que cada uno de nosotros busque cuál es la que mejor se adapta, cuál es la que tus estudiantes se sentirían más atraídos por ella. ¿Por qué? Porque por eso es importante el diagnóstico. Tú no vas a poner a jugar a un grupo que no le gusta jugar. Entonces, aunque tú quisieras y dijeras, gamificación me llama la atención porque mis alumnos pueden jugar, pues sí, pero si el grupo no se presta para jugar, aunque tú lo quieras que el aprendizaje se base en el juego, no lo va a poder hacer o no va a querer hacerlo, y pues tu metodología activa tendrá la intención de ser activa, pero pues el propio estilo de aprendizaje diagnóstico del grupo no te permite trabajar con ella. Igual el aprendizaje basado en proyectos, pues todo el grupo está peleado entre sí, y como está peleado entre sí, pues no podemos, como docentes es complicado hacer que los estudiantes trabajen en equipos si el grupo está peleado. Y a veces hasta es peligroso porque de repente cuando unes a las parejas que no se juntan o que no se llevan, provocas problemas que a lo mejor ni deberían de haber existido. ¿Por qué pasó eso? Porque pues el propio diagnóstico te decía que hay ciertos alumnos que no se llevan y que pues de preferencia manténlos separados. Y sí, a lo mejor como docente decimos, pero es que pues nunca vas a tener un trabajo en equipo ideal. En efecto, nunca vas a tener en un equipo ideal como tal de trabajo, pero pues a mí me ha tocado grupos que nadie se lleva con nadie, ¿eh? Y que literalmente si los pones en equipo, casi casi haces una guerra campal. Entonces ahí tienes que basarte en otras metodologías, que hay metodologías activas que pueden ser individuales y sin problema. Por ejemplo, la primera que les expuse, que fue la de el dibujo es individual. No necesariamente tienen que unirse en grupo, su percepción es individual y es dinámico. Entonces, también tienes que conocer el estilo de aprendizaje de tus alumnos para poder interactuar con ella, ¿vale? Entonces, esto pues, literalmente son las metodologías activas que les proporcionamos, y que en el diseño de las planeaciones pues tú puedes colocarla, manejarla, incluso juntar algunas que otra. No necesariamente tienes que empezar con esa metodología y terminar con esa metodología. Combinar las metodologías si crees que es necesario y no hay ningún problema, ¿no? O sea, el aprendizaje basado en proyectos puede juntarse con el aprendizaje cooperativo porque no están peleados entre sí. Es más, hasta se pueden complementar, pero pues sí tener el enfoque claro de que qué es lo que le vas a calificar, el proyecto o el que lo trabajen en equipo. Pues a lo mejor puede ser que esté más peso, le dé más peso al proyecto y nada más lo colaborativo sea parte complementaria. Ahí ya dependerá mucho de cómo evaluarlo, y de hecho es la sesión del día de mañana la que vamos a tratar, ¿no? El proceso de evaluación en el marco curricular común, ¿vale? Entonces,
Para ir terminando con esta parte, pues bueno, les quisiera compartir un poquito, pues las modificaciones que surgen en lo que viene siendo el formato de lo que habíamos platicado hace un momento y que, pues bueno, estas modificaciones para muchos, pues ya no es tan complicado. Les voy a repetir, si nosotros comparáramos lo que viene siendo los formatos, los diferentes formatos que en algún momento nosotros manejamos como tal en lo que viene siendo este tipo de desarrollo, no cambia mucho, cambia nada más la forma en cómo se ve el formato. O sea, por ejemplo, de los formatos que hemos visto que son de diferente estado, no son muy diferentes entre sí. Al contrario, lo único que cambia es que la estructura está en diferente orden. Entonces, es lo que vamos a tratar de ahorita de nada más así ver muy rápidamente, es cómo está estructurado el nuevo formato que se está manejando en el Estado de México. ¿Qué diferencias tiene del anterior? ¿Qué es lo que cambia? Y a lo mejor, pues algunas cosas que se le aumentaron, ¿no? Por ejemplo, los datos de identificación general de la planeación, esos pues nada más se amplió. Se amplió, ¿por qué? Porque pues bueno, literalmente te está pidiendo más datos más personales de tu propia función, ¿no? Como cuáles, anteriormente no te pedía de qué supervisión eras, ahora sí te pedí de qué supervisión eres, ahora te divide lo que viene siendo el área, el área, o más bien, primero que definas si eres de área, de recurso y de ámbito, o de ámbito, perdón, y ya una vez que definas de qué de los tres eres, le des el nombre. O sea, digamos ahí como que no le veo sentido porque pues, literalmente recursos sociocognitivos pues es junto y aquí como que lo separaron. Pero bueno, es decir que si eres de área de conocimiento, en una tienes que decir área y en la otra tienes que decir área de conocimiento de ciencias sociales, por ejemplo. Entonces, pues, lo separaron. ¿Con qué sentido? No lo sé, pero bueno, al final de cuentas así está. El nombre de la unidad, pues bueno, aquí la que les estoy mostrando es de conciencia histórica, y pues bueno, aquí está literalmente conciencia histórica. Esto pues ya estaba como tal. El contexto educativo, creo que eso todos los formatos lo tienen como tal. Siempre es importante poner el contexto. Esto pues ya dependerá mucho de donde estés, la historia geográfica, los servicios, la organización que tienes, las dimensiones que hay. Eso pues ya literalmente depende mucho de tu plantel, ¿vale? La transversalidad, pues bueno, aquí te pide que tú digas en qué participación de proyectos escolares sugieres participar o bien hasta inclusive vas a participar. Y aquí, por ejemplo, estamos poniendo el ejemplo de que la UAC de Conciencia Histórica, uno, puede participar en proyectos interdisciplinarios que aborden la influencia de las civilizaciones de México, del México antiguo en el mundo contemporáneo, destacando sus aportes y estás justificando cómo puede participar. Y aquí pues estás dando tres ejemplos. Por ejemplo, si estoy en el aula, puedo analizar las rutas de intercambios de productos y conocimientos entre Mesoamérica y otras regiones de América desde el punto de vista transversal. Aquí literalmente puedo dar como que una historia muy propia de lo que ha pasado a través de las regiones de América. Eso es para el aula. Para la escuela puedo montar una exposición interactiva sobre las diferentes culturas. Es decir, ya lo puedo sacar del aula y puedo transmitir lo que viene siendo mi escuela como tal. Y para la comunidad, puedo colaborar con las comunidades indígenas locales para aprender de su patrimonio, porque sabemos perfectamente que dependiendo de la zona en la que estés, puedes inclusive encontrar que algunas cuestiones del lugar donde estás todavía son parte del patrimonio cultural y pues inclusive hasta organizar algunos eventos donde puedan involucrarse ese tipo de personas, ¿no? Si es que dentro de tu área hay comunidades indígenas locales que todavía siguen activas dentro de lo que viene siendo el contexto educativo. Ese es y por eso son ejemplos, ¿no? Porque no necesariamente quiere decir que a fuerzas tienes que hacer los tres proyectos, sino es como una cuestión de justificar tres tipos de proyectos en los cuales te puedes involucrar, ¿vale? Y esa es parte de tu participación en proyectos escolares. Sin embargo, aquí para eso es el colegiado, ¿no? Para ponerse de acuerdo y decir, este es mi ejemplo, pero ya en colegiado podemos dejar y decir en cuál de todos literalmente quedar. Eso es como el parte del famoso PAC o PAEC, que normalmente le conocemos como aula, escuela, comunidad, ¿no? Después de ahí viene la programación semestral. Todos tienen que tener a fuerzas una programación semestral
porque pues literalmente tenemos que saber cómo va a ser la secuencia de nuestras progresiones. Y aquí pues transmitirlas desde la semana que inicia, que en este caso es 4 de octubre, hasta el momento de culminación de este semestre, que bueno, para los estados son diferente fecha la culminación, pero al final de cuentas también caen en lo que viene siendo un cronograma de actividades, ¿no? Y pues bueno, aquí literalmente siempre una programación semestral no es que a fuerzas va a caer en esa programación, sino es lo que se ha planeado, porque entre la planeación y la realidad, pues literalmente son dos cosas diferentes, ¿no? Hay maestros que, como es mi caso, que de repente planeamos para terminar el semestre completamente con todo lo que vienen siendo las progresiones, pero ya cuando estás en las últimas semanas te agarran a las carreras y ya hasta literalmente tratas de ver una planeación, una progresión casi casi por sesión. Es lo que es el reto que nosotros nos enfrentamos, pero pues aquí está como tal la programación del semestre. Y hasta aquí, cuando ya das tu acreditación y ponderación de la UAC, es lo que nosotros en el Estado de México consideramos como planeación semestral. Aquí sí tengan mucho cuidado y se lo volvemos a repetir nuevamente. Cuando te hablan de que tú tienes que entregar una planeación semestral, hablando del Estado de México, están dando a entender que solamente tienes que dar el resumen ejecutivo, si le podemos poner un nombre, de lo que va a ser tu desarrollo de actividades durante todo el semestre. Solamente estás diciendo cuántas horas vas a llevar en el semestre, sobre qué contexto lo estás manejando, cómo vas a orientar la transversalidad y cómo va a ser tu cronómetro o perdón, tu organización en tiempo de tus clases y de tus progresiones. Que eso caiga en la realidad, ahí sí no podemos decir, siempre te va a dar tiempo, ¿no? Aquí son 10 progresiones, aproximadamente son 60 horas durante el semestre, contando las 20 horas que independientemente es trabajo sea independiente o dentro del aula, pues estamos tratando de llevar a cabo. Que se logre, sí es un poquito complicado porque sabemos perfectamente que hay muchísimas actividades que de repente al alumno lo sacan de el contexto de lo que es tu WAC. ¿Cuál es la sugerencia aquí? Pues que apliques la metodología de los proyectos y a lo mejor el proyecto te puede quitar un poquito de peso en las progresiones y puedes hacer que el alumno aprenda en base al proyecto y a lo mejor a utilizar algún otro tipo de metodología que permita que el alumno aprenda también por su cuenta, ¿no? Con esto no estás evitando darle enseñanza, sino solamente le estás ayudando a que el alumno o le estás mostrando al alumno que él también puede aprender por su cuenta. No necesariamente tiene que esperarte a ti a que le des la clase, ¿vale? Y nada más lo único que podrías hacer ahí después, complementar la información y bueno, utilizando una metodología que precisamente haga que el alumno tenga la iniciativa de un autoaprendizaje, ¿no? Entonces, esta es la planeación semestral y después de ahí viene la planeación por progresión, donde, de acuerdo a lo que se ha movido en el Estado de México, esto no ha cambiado. Sigue habiendo como tal la fecha de elaboración, el periodo de captura de calificaciones, que eso pues, precisamente lo van a dar durante el periodo del trabajo colegiado, el periodo en el que se va a llevar esta progresión, que sería la primera progresión, y el número de horas que va a tener. No cambió en absoluto con el formato anterior. Eso quedó igual. Después de aquí viene la identificación de la progresión. Aquí se dice qué progresión es, qué aprendizajes de trayectoria tiene, sus metas de aprendizaje, sus categorías y subcategorías. Esto ya estaba establecido e incluso en todos los programas vienen como tal qué metas se van a llevar a cabo durante cada una de las progresiones. Tampoco ha cambiado. Y esto, que es contenidos inferiores de la progresión, tampoco ha cambiado como tal. En la primera pregunta debes de contestar qué debe de saber el alumno en base a la progresión. En la segunda pregunta, qué debe saber hacer. Y en la última, las normas. Esto también ha sido parte de todos los formatos y siempre has tenido que decir lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal del desarrollo de una temática. Entonces, hasta ahí sí ha sido igual a del formato anterior, ¿vale? Después de ahí viene el diseño como tal del momento 2 y uno de la progresión. Aquí, ¿qué es lo que pasó?
Aquí unieron los momentos 2 y 3. Anteriormente era primero el momento 2, que era el diseño de las actividades, y después era el momento 3, que era la evaluación o el proceso de evaluación. Aquí lo están unificando, como que están diciendo o dando a entender que para, en vez de verlo por separado, mejor que se una, que se vea más de corrido el desarrollo de su planeación. Este es un poquito más parecido al formato de MPO. El formato de MPO es muy parecido a este. ¿Por qué? Porque el formato de MPO tiene también junto la actividad y la evaluación. Y aquí pues le dieron este tipo de formación o este tipo de estructura. En la primera columna te pide el número de horas, eso ya lo has programado desde tu cronograma de actividades de la planeación semestral. Después te pide las actividades de enseñanza y aprendizaje y su evaluación, indicando qué instrumento, bajo qué criterios, qué tipo de evaluación va a ser, si es evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, y el agente, si es autoevaluación, coevaluación, autoevaluación y los recursos didácticos. Para la apertura, para el desarrollo y para el cierre. Si te das cuenta y lo comparamos con el anterior, que también podemos checar, aquí lo tenemos también presente lo que es el anterior. Si checamos con este anterior, aquí es donde está esa parte. ¿Qué es lo que pasó? En el nuevo modelo, en el nuevo formato, perdón, lo unificó. Si tú observas en pantalla lo que viene siendo el formato anterior, tenías el momento 2, diseñabas tus actividades de inicio, desarrollo y cierre, y aparte sacabas la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y su evaluación sumativa. Y en este nuevo formato ya lo une y ya nos, y el momento 2 y 3 aparentemente se vuelve un solo momento. Sigue siendo diferente o sigue tratando de sí estructurarlo como uno es un momento y el otro va a ser el siguiente momento, pero ahora lo estás viendo más como si fuera en un solo documento. Vuelvo a repetir, como una estructura un poquito más basada en lo que viene siendo MPO. Entonces, digamos que está compactando la información a que no sean tantas tablas como teníamos antes, sino que sea ahora una sola. ¿Por qué? Porque pues todo lo demás, mira, si se dan cuenta es idénticamente lo mismo. Entonces, regresando al formato nuevo, pues literalmente lo que estamos viendo de diferente es que ahora estas tres o estas cinco columnas, perdón, pues vendrían siendo separadas en el anterior y ahora lo están tratando de ver de manera continua, ¿vale? Después de ahí, pues si continuamos con lo que viene siendo el desarrollo de estas progresiones, pues nos daremos cuenta que ya te empieza a pedir las firmas dependiendo cuántas progresiones hayas programado. Si programaste una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho por parcial. Recuerda que esta entrega es parcial, o al menos esa es una indicación que se da en el marco curricular, ¿no? Desafortunadamente muchos directivos dicen que quieren la planeación completa casi, casi iniciando el semestre, y pues aquí yo diría que hacerlo así, pues es como que hacer que tu papel no sirva del todo. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas tiene que haber adecuaciones, ¿no? Inclusive es lo que cambia con los formatos de Querétaro, de Sonora y de Michoacán, que son con los que también hemos trabajado. Ellos tienen una parte donde dice adecuaciones curriculares, otra parte donde dice, ellos sí tienen que, ahí sí le tienes que distinguir qué vas a hacer en el estudio independiente, y si no mal recuerdo, otra parte que habla sobre la retroalimentación de la práctica docente. Ahí, dentro de todo, ¿qué es lo que va? Pues literalmente va lo que en algún momento tendrá que cambiar en tu siguiente parcial. Alguna adecuación que tú veas y digas, pues puede ser que el alumno no haya aprendido así, pues voy a cambiarlo en el siguiente. Puede ser que el alumno me falta un poquito más de retroalimentación, en el siguiente la puedo cambiar. Pero, pues para que eso suceda, el directivo te tiene que dar chance o no, no te tiene que dar chance, porque al final de cuentas no estamos, no es como tal hablar de permiso. Más bien sería hablar de comprensión, ¿no? Comprender que si el proceso de aprendizaje quieres que se dé como debe de ser en el estudiante, pues también hay que entender que al hablar de progresiones, posiblemente en la siguiente tiene que haber una
modificación en las actividades, inclusive a lo mejor ahorita le pedí 7 al alumno y me di cuenta que no tengo, que no son, no pueden ser 7, en el siguiente pues le voy a disminuir a 5 y voy a tratar de que sea un poquito más, menos pesado en lo que viene siendo en las actividades y a lo mejor más parte del proceso de enseñanza. No lo sé, eso ya dependerá mucho del proceso de cómo se dé el aprendizaje. Pero bueno, eso es una idea que se tiene y que pues yo creo que si en algún momento algún directivo viera este tipo de curso que estamos plasmando en nuestro canal de capacitación, pues yo creo que ahí es donde el directivo tendría que entender y comprender que si queremos buenos indicadores académicos, pues hay que hacer que las progresiones sean más planeadas parcialmente que completas, porque si no, pues bueno, no es que el docente no quiera hacer el trabajo un poquito más sencillo, ¿no? Sino que pues, las adecuaciones, pues, ¿cómo la vas a plasmar si desde el principio te pidieron la planeación? Y pues, es más, hay algunos que a lo mejor ni el grupo conoces. Entonces, pues la planeación puede ser que cuando llegues al aula, tu planeación cambie completamente en el segundo parcial y tenga que mucha diferencia o más bien se salga totalmente del contexto que tú habías planeado. Pero si en ese caso se entrega parcialmente, pues tienes el chance de que tu segundo parcial considere las modificaciones que en el primer parcial posiblemente para ti eran ideales, pero realmente fueron diferentes. Y pues literalmente este es el formato. Este es el formato, las modificaciones, lo vuelvo a repetir, no hay mucha diferencia entre los demás. Si hay alguien que de repente vea este video de otro tipo de estado o de otro estado, se dará cuenta que son muy idénticas a las demás. De hecho, volvemos a lo mismo, ¿no? Por algo el modelo de estudio se llama, el modelo educativo, perdón, se llama marco curricular común, porque las características, ahora sí, de todos los sistemas, independientemente de qué estado seas, son iguales entre sí. Lo único que cambia es la estructura, ¿no? El diseño, los colores, el encabezado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de ahí en fuera el contenido y la estructura es muy similar, ¿vale? Y pues bueno, esto pues, literalmente es lo que teníamos preparado para ustedes, contemplando que pues esta información sea muy valiosa para cada uno de ustedes, que si alguno de ustedes tuviese alguna duda, pregunta, inquietud o comentario, pues también sería importante que esto se lleve a un diálogo, ¿no? Recuerden que así como a nuestros estudiantes queremos que haya diálogo con ellos, de que pues nos digan qué dudas tienen, qué comentarios tienen, qué inquietud tienen, pues también aquí en este caso, pues bueno, aprovecharemos para saber si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud y adelante, sin problema nosotros tratar de resolverles esa duda que tengan. No sé si alguien quiera hablar o platicar algo al respecto de lo que hemos proyectado en este día. Mm, Todo está bien, profesor. Todo bien. ok, perfecto. Entonces, esta parte, ok, perfecto. No sé si estén en el grupo del WhatsApp que hicimos para el curso de planeación, pero de todas formas, literalmente el WhatsApp fue para tener una comunicación en cuanto a la parte de los que están muy interesados en cursos como estos y en capacitarse constantemente, pero de todas formas lo vamos a compartir por dos medios ese Drive. Tanto lo vamos a compartir en la página de Facebook, en este caso los que siguen nuestra página de Facebook, como también la página, perdón, el grupo de WhatsApp que generamos como tal para tener comunicación más cercana con cada uno de ustedes. Ahí compartiremos el material de metodologías activas para que lo puedan analizar ya de manera más detenida. En ese momento, créanme que todo lo que queremos nosotros es de que, pues literalmente cuando tengas una revisión curricular o una evaluación curricular, que es el nombre como correcto que se le da a lo que es tu evaluación dentro del aula y tu observación de clase, que sepas tanto defender lo que haces como en este caso saber por qué lo haces, ¿no? Porque hay veces que nada más haces una planeación
y literalmente de repente te quedas y cuando me pregunten qué voy a decir, con este tipo de capacitación que nosotros estamos teniendo o que nosotros estamos tratando de transmitirles a ustedes, es que en ese momento digas, ah, ¿saben qué? Subdirectora, subdirector, asesor pedagógico, incluso hasta supervisión, lo estamos haciendo de esta manera, por esto, por esto, por esto, y esta metodología estoy llevando, y estamos trabajando de esta manera, este es mi producto, este es mi agente de evaluación, y literalmente darle a entender a el que esté observando tu clase que realmente conoces la pedagogía de tu clase, ¿no? Que aquí es una cuestión muy complicada que a veces tenemos nosotros los docentes de educación media superior, porque casi en su mayoría, no sé en qué porcentaje, pero casi en su mayoría somos de una formación universitaria. Al ser de una formación universitaria, la pedagogía no fue parte de nuestra formación. Ya en su momento y en este momento los que tenemos posgrado, pues en su momento tomamos parte de, pero no es lo mismo nacer en una, o más bien crecer en el aprendizaje de una licenciatura de formación pedagógica a que en su momento en un posgrado lo lleves, ¿no? Lo haces más rápido, incluso hay cosas que como tal nosotros mismos nos cuesta trabajo a veces comprender, pero pues, ahí investigamos, analizamos las cosas, nos actualizamos y pues al final de cuentas tratamos de transmitir esa práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, al ser de un sistema universitario, pues sí, es bonita la teoría, pero creo que es más importante que nos lo digan en la práctica. Y en la práctica que quede más claro lo que estamos haciendo para poderlo llevar a los estudiantes con éxito. ¿Vale? Pues bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario, pues el día de mañana vamos a hablar del proceso de evaluación, lo que la experiencia de nosotros nos ha dicho, cómo evaluar. No es que, y aquí es importante a lo mejor recalcar algo, ¿no? No es que nosotros también no seamos tan tajantes a llevar una metodología al ser un centro de servicios educativos, sino que a lo mejor la cuestión que nosotros a veces sugerimos es lo que la experiencia misma nos da, o es lo que la experiencia nos ha dicho, ¿no? ¿Sabes qué? Puedes hacer esto, esto, eso, porque eso sí, algo que nos caracteriza es que siempre estamos abiertos al aprendizaje. No necesariamente lo que a veces transmitamos en este tipo de capacitación es el 100% correcto, ¿no? O sea, no quiere decir que lo estamos haciendo de manera errónea, sino que es una sugerencia que de nuestra experiencia nos da y que pues en este caso pues, tú la puedes ocupar y también te puede servir o como también puedes perfeccionarla y que mejor no que la puedas perfeccionar y pues adelante, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir estando ahí en el proceso y pues vuelvo a repetir, la intención es de que como docentes de educación media superior tengas una práctica, una sesión más práctica, mejor dicho, de lo que es la cuestión de una planeación didáctica, que ya no sea tanto de leer, analizar, sino inclusive hasta decir casos, análisis de casos o estudio de casos para que podamos empezar a entender mejor el desarrollo de una planeación. ¿Vale? Pues bueno, pues fue un gusto el estar con ustedes el día de hoy. Mañana estaríamos hablando de nuestra última sesión. Después del día de mañana, si alguno de ustedes de repente nace en algunos de ustedes la necesidad de seguir pues aprendiendo esta parte o